Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Cruz, tutor del Diplomado de Evaluación de Políticas y Programas Públicos. Bienvenidas y bienvenidos a esta entrevista que tiene como objetivo dar a conocer a nuestros participantes de esta tercera edición de nuestro diplomado, que existe todo un esfuerzo coordinado desde diversas dependencias e instituciones que buscan promover la cultura de la evaluación del desempeño de las políticas y programas públicos. Y bueno, para ello hemos invitado a Emil Salim Villar, que lo ven aquí a mi lado. Y bueno, se van a preguntar, ¿por qué a Emil? Pues bueno, él es maestro en pensamiento social y político de la Universidad Sussex, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. También es profesor de Ciencias Sociales en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en la propia Universidad Iberoamericana. Actualmente coordina la estrategia de comunicación para visibilizar la importancia de la evaluación en América Latina y el Caribe y las actividades de fortalecimiento de capacidades en evaluación en el CLIR, que es el Centro para el Aprendizaje en Evaluación y Resultados de América Latina. Bueno, CLIR son las siglas en inglés, y que son del Centro de Investigación y Docencia Económicas del CIDE. ¿Qué hace el CLIR? Pues bueno, entre otras cosas, fomentar una cultura de la evaluación, encontrar soluciones innovadoras a problemas públicos, hacer evaluaciones para aprender qué sirve y qué se puede mejorar para transformar las políticas públicas por medio de la evidencia, entre muchas otras cosas más. Bienvenido, Emil, y muchas gracias por dedicarnos este tiempo. Muchas gracias, Carlos, y pues muchas felicidades por ya la tercera edición del diplomado. Creo que es un gran esfuerzo para contribuir a fortalecer capacidades en monitoreo y evaluación en diferentes actores, que es algo de lo que voy a platicar ahorita, que están involucrados en todo lo que tiene que ver con evaluación. Entonces, muchas felicidades a la unidad de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda, a la doctora Isabel Islas y por supuesto a ti, Carlos, y a Lorena Caballero también. Sí, muchas gracias, Emil. Y pues bueno, bienvenido también a nuestro diplomado. ¿Y qué te parece si iniciamos y entramos en materia? Obviamente la dinámica de la entrevista es muy tradicional. Te lanzamos algunas preguntas y de ahí vamos derivando respuestas y vamos a ir como que conversando, ¿va? Por ¿Te parece supuesto que que iniciamos sí. con la primera? Ok. Bien, bien, pues entrando ya de lleno en materia, entendiendo que una de tus grandes responsabilidades es la comunicación. ¿Cuál es y en qué se sustenta la estrategia de comunicación que instrumentan desde CLIR para promover la cultura de la evaluación, tanto a nivel América Latina como en nuestro país? Claro que sí, Carlos, es una excelente pregunta y te la agradezco. El trabajo de comunicación que hacemos en CLIRLAC, nuestra estrategia de comunicación, en realidad te voy a platicar que se sustenta en tres pilares y más adelante te voy a ir platicando algunas otras actividades y productos que hemos ido generando para nuestras diferentes audiencias. Pero empiezo por los pilares y voy a hablar primero del pilar más amplio, después del intermedio y el que es más particular. Eh, Nosotros sustentamos nuestra estrategia de comunicación con la convicción de que la evaluación de políticas públicas contribuye con propósitos muy importantes en el marco de una sociedad democrática. Ese es nuestro primer pilar. Ahorita los voy a explicar más. El Okay. segundo pilar son los usos de evaluación. ¿Cómo sabemos que se puede utilizar la evaluación de diferentes formas? Ese es otro pilar que consideramos en la planeación estratégica de nuestra comunicación. Y el tercero, que como te comentaba hace un momento, Carlos, es el más particular, es, pues bueno, conocer cada vez más y mejor y de la manera más empática a todos los diferentes actores que son usuarios actuales o potenciales de las evaluaciones. Esto nos permite elaborar mensajes clave muy persuasivos, muy adecuados para diferentes audiencias y generar contenidos útiles y atractivos que se difunden en canales pertinentes. Entonces, si me Okay. permites, Sí. voy a hablar rápidamente de los propósitos de la evaluación en una sociedad democrática, que es cómo lo vemos nosotros desde el CLIRLAC, que nuestro trabajo en buena medida es contribuir a fortalecer las capacidades en evaluación y fortalecer la propia cultura de la evaluación en América Latina y el Caribe, y por supuesto en México. Entonces, bueno, nosotros
pensamos que la evaluación cumple propósitos como generar evidencia para que se puedan tomar mejores decisiones de política pública y que las políticas públicas se orienten cada vez más a resultados y con eso contribuir a solucionar y atender problemas públicos. También reconocemos que otro de los propósitos de la evaluación es la rendición de cuentas. Cuando se publica información sobre el desempeño y las actividades, los resultados, los procesos gubernamentales, también se pone ahí de relieve un ejercicio de rendición de cuentas donde la ciudadanía y otros actores pueden observar y emitir un juicio y tomar una decisión muchas veces como consecuencia de esta publicación de información, que es parte de la rendición de cuentas. También pensamos que otro propósito que cumple la evaluación en una sociedad democrática es contribuir a fortalecer capacidades gubernamentales. ¿Cómo? Pues bueno, generando muy buena evidencia sobre cuáles son los programas que están bien diseñados para atender ciertos problemas, cuáles son buenos mecanismos de implementación que han funcionado para atender esos problemas con buenos resultados. Por ejemplo, de todo eso se puede aprender para fortalecer capacidades gubernamentales. Algo que queda aquí de estos tres que he mencionado, Carlos, es que, bueno, la evaluación a grandes rasgos contribuye a solucionar problemas públicos. Sin embargo, la evaluación también cumple otros propósitos que son mucho más volcados hacia la arena pública, porque si te fijas, en los primeros tres están sobre todo en la parte de tomar mejores decisiones y desarrollar capacidades. Nos estamos fijando mucho en tomadores de decisión y en implementadores de política, y en la rendición de cuentas también, en tanto que ellos hacen pública la información, ¿no? La generan y se publica. Pero también hay una cuestión más del ámbito público, de nuestra vida pública nacional y así en cada país. Sabemos que la evaluación contribuye a beneficiar la división del poder. Por ejemplo, cuando la evaluación de programas se instituía en Estados Unidos, sucedió en un escenario de gobierno dividido, donde el presidente de Estados Unidos era un demócrata que tenía una agenda social, de política social muy amplia. Sin embargo, el Senado tenía una mayoría conservadora que no le gustaba el alto gasto para el desarrollo social y quería encontrar una manera racional de saber si estaba teniendo algún efecto sobre la pobreza en la política del presidente, y decidieron instituir una oficina de evaluación en el legislativo. En ese sentido, la evaluación beneficia la división del poder. En tanto suceden cosas así, se generan insumos para que diferentes actores puedan ir tomando decisiones. También es muy importante aumentar el cúmulo de evidencia disponible, todos estos mapas de evidencia que yo sé que ustedes contribuyen a generar unos muy importantes a partir de las evaluaciones y fichas de monitoreo que hace la web. Es muy importante para que podamos aprender unos de otros, incluso en diferentes lugares del mundo, ¿no? Siempre y cuando sea comparable, se pueda hacer un ejercicio de equiparación, etcétera. Algo muy, muy importante es que la evaluación también contribuye a legitimar el trabajo de organizaciones e instituciones públicas. Gana mucho en reputación una organización que se somete a evaluaciones. Aun cuando las evaluaciones no siempre sean favorables, ¿no? Pero bueno, se sometió a un ejercicio riguroso y puede ganar mucho en reputación. Y finalmente sabemos que la evaluación contribuye a nutrir el debate público, generando buena evidencia que nos permite entender nuestros problemas y nuestras políticas públicas. Y ese es el primer pilar, es el más amplio. Este es el horizonte de sentido de todo el trabajo evaluativo como lo entendemos nosotros. En segundo lugar, tenemos el uso de las evaluaciones. ¿Cómo se pueden usar las evaluaciones? ¿Cómo se pueden usar las evaluaciones para que cumplan esos propósitos? Que unos son muy hacia adentro del gobierno y otros son muy de arena pública. Y sabemos que hay tres tipos de uso a grandes rasgos. Quizá existen algunos más en otras tipologías, pero en una tipología sintética, gracias a la literatura especializada, sabemos que hay tres tipos de uso en las evaluaciones. Un uso instrumental,
que consiste en que un evaluador encuentra un hallazgo, genera una recomendación y esta recomendación queda plasmada en un cambio en algún documento rector del programa, como en México probablemente serán unas reglas de operación en la mayoría de los casos. Por ejemplo, el evaluador puede recomendar que se ajuste la definición de la población objetivo o el tipo de apoyo, como lo llaman las reglas de operación, y eso puede quedar plasmado en el sentido que el evaluador recomendó en unas reglas de operación. Sabemos que hay un uso conceptual también de la evaluación, que es cuando la evaluación no necesariamente se traduce en un cambio material en un documento normativo de algún programa, pero sí cambia los términos de la conversación. Cambia los términos de la conversación porque contribuye a que entendamos mucho mejor cuáles son los problemas públicos y cómo podemos atacarlos, ¿no? Siempre que pienso en el uso conceptual, incluso pienso un poco más allá de la evaluación, sino en la generación de evidencia. Recuerdo mucho en esta publicación de Freakonomics de Steven Levitt, ¿no? Cuando él un poco pone en cuestión todo esto que un exalcalde de Nueva York decía que la baja en la criminalidad había sido a causa de sus políticas de cero tolerancia al crimen y ese tipo de cosas. Y Levitt, un economista de la Universidad de Chicago, hizo un estudio muy riguroso y encontró que lo que realmente había causado eso fue que se despenalizó el aborto unas décadas antes en el estado, ¿no? Eso no se tradujo en un cambio en la política pública, ¿no? O sea, digo, es un ejemplo como radical, pero para ilustrarlo, no se tradujo en un cambio en la política pública, pero sí nos ayudó a entender diferente los problemas públicos, ¿no? Y finalmente tenemos un uso simbólico, donde aquí es un uso más bien persuasivo de la evaluación, donde lo que vemos más bien es que actores en la arena política utilizan las evaluaciones para fortalecer argumentos y posiciones políticas ante una situación que ellos habían asumido previamente, es decir, antes de que se realizara la evaluación y un poco con independencia de ella, ¿no? Sabemos que aquí la evaluación sirve para confirmar y legitimar una postura previa o desacreditar posturas rivales, ¿no? Por ejemplo, pienso cuando se quiere hacer un recorte de programas y sale alguien de la oposición y dice, esta evaluación dice que el programa sí servía, no lo recorte, ¿no? Ese tipo de cosas. Y finalmente, Carlos, rápido, te comento que también tenemos esta cuestión de conocer cada vez más a los usuarios de las evaluaciones, ¿no? Sabemos que las evaluaciones no las usan nada más los tomadores de decisión y los funcionarios públicos, también las usan otros evaluadores como referencias de evidencia al hacer una evaluación, por ejemplo, una de diseño, donde seguramente te preguntarán si hay evidencia de que un programa similar ha servido en otros lugares. La utilizan académicos para generar nuevo conocimiento. Ahora las organizaciones sociales también se evalúan y utilizan hallazgos de evaluaciones para fortalecer sus procesos y también para ganar reputación ante potenciales donantes. Y los donantes también usan las evaluaciones para saber dónde poner su dinero, esperando que rinda muchos frutos, contribuyendo a solucionar problemas. Y alguien más que siempre usa las evaluaciones y nos gusta que las use cada vez más son los periodistas. Ellos nos ayudan a nutrir el debate público. Entonces, un poco lo que yo te comentaba, Carlos, es vemos nuestro horizonte de sentido, que es los propósitos que cumple la evaluación en una sociedad democrática. Después también cómo se usa la evaluación y conocer quiénes la usan. Entonces tenemos un proceso que va de lo particular, quiénes la usan, cómo se usan, un poco más general, a lo más general que es los propósitos que cumple la evaluación. Y esos son los tres pilares que tenemos en CLEAR para fortalecer la evaluación. Perfecto, Emil. Pues muchísimas gracias. Sí nos abres mucho el panorama de del propósito más allá de aprendizaje de nuestro diplomado.
pues del impacto que tiene la evaluación del desempeño de los programas públicos en nuestro país y bueno, también en torno a nuestra América Latina, ¿no? Eh, Claro. Retomas muchos y somos muy consistentes en los conceptos que retomas, tanto de evidencia como de rendición de cuentas. Entonces, la evaluación tiene un impacto muy grande, ¿no? En este sentido, en nuestro país y en los países de América Latina. Y bueno, ya el ejemplo que nos diste de Estados Unidos, la verdad es que también es muy ilustrativo. Eh, Regresando un poco al tema de cómo vamos en la cultura de la evaluación en nuestro país, ¿ustedes tienen alguna meta, tienen alguna expectativa para consolidarla? Es decir, ¿cómo hacerla llegar a todos estos actores que comentaste, ¿no? Las organizaciones de la sociedad civil, los académicos, los investigadores, incluso los periodistas que también mencionaste, ¿no? ¿Cómo ustedes lo tienen planeado para poder consolidarla en los próximos años, meses o una meta más próxima a mediano plazo? Claro, Carlos, es otra excelente pregunta. Muchas gracias por plantearla. Pues bueno, mira, antes que nada yo quisiera empezar por definir un poco los componentes de la cultura de la evaluación pues en cualquier país, pero particularmente en el nuestro, ¿no? Nuestro. Sabemos que la cultura de la evaluación, pues bueno, tiene al menos dos arenas muy importantes que están realmente interconectadas. Por un lado está el diseño institucional del sector público en todo lo referente a pesos y contrapesos, sistemas de información, evaluaciones, obligatoriedad y otro tipo de información y evidencia que se genera, ¿no? Pienso en la web, en Coneval, el INEGI, pero también en la Auditoría Superior de la Federación, etcétera. Todo eso cae de un lado. Del otro tenemos también algo que es distinto, que es el reconocimiento social de la función evaluativa como una pieza fundamental de la democracia. Y en CLIR nos gusta trabajar en estas dos arenas, que sabemos que están interconectadas, es una distinción analítica, pero nos gusta trabajar en estas dos arenas. En México existe un andamiaje institucional del sector público que garantiza la generación de información gubernamental. Por ejemplo, está la obligatoriedad de las evaluaciones mandatadas en la Ley General de Desarrollo Social, que ustedes, bueno, en parte eso es trabajo con Coneval. También están otra serie de leyes que articulan el trabajo que ustedes hacen desde la La Ley web. Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ¿no? Exacto, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Es decir, sabemos en México que tenemos un sistema de evaluación y generación de evidencia de políticas públicas fragmentado, ¿no? Está dividido por un lado como responsabilidad hacendaria y un criterio presupuestal de asignación de recursos, y por otro por una preocupación muy importante en nuestro país, que es el combate a la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, son esas dos grandes partes en nuestro andamiaje institucional, y además está ahora la labor que es muy distinta, como ya saben todos sus estudiantes a estas alturas del diplomado, que es las auditorías, que son distintas, pero ahora hacen evaluaciones de desempeño. Entonces, bueno, México tiene un camino joven, realmente son cosas que empezaron a cimentarse la década antepasada, se me olvida que es 2021, la década Ya estamos en antepasada, 2021. Sí. hace más o menos 18 años empezó a cuajar todo esto, y nos gusta trabajar mucho fortaleciendo capacidades por medio de nuestra oferta de capacitación en CLIR-LAC, por un lado, y también generando mucha información que pensamos que puede ser útil para funcionarios, ¿no? Para funcionarios y tomadores de decisión, como visibilizando dónde hay mapas de evidencia, por ejemplo, clarificando para qué sirven algunas herramientas de evaluación, y un montón de cosas que hacemos en nuestra comunicación, que las pueden ver en redes sociales de CLIR-LAC. Y de la otra parte, Carlos, que te comentaba, que es más bien el reconocimiento social de la función evaluativa como una pieza fundamental de nuestra democracia. Ahí sabemos que hay un trabajo muy distinto que hacer. Hay un trabajo de argumentación acerca de por qué es importante evaluar y seguir empujando la agenda. Y reconocemos que hay diferentes usuarios potenciales y actuales de la evaluación
que deben reconocer a las evaluaciones como un instrumento muy útil para sus actividades. Ujú. Pienso en estos, digamos, en todos estos actores que te mencionaba hace unos momentos, que como puedes ver son diferentes actores en un escenario público. Hay periodistas, hay activistas y personas de organizaciones no gubernamentales. Hay donantes que toman decisiones sobre dónde poner recursos para financiar proyectos sociales. Y sabemos también que la palabra evaluación, y este es un gran reto que creo que tenemos todos como comunidad evaluadora, y de esto depende mucho el fortalecimiento de la cultura de la evaluación. La palabra evaluación suele generar resistencia, como que muchísimas personas tendemos a asociarla con conceptos punitivos, con Exacto. críticas, con juicios, pero realmente lo que tratamos de hacer desde CLIRLAC es cambiar ese mapa cognitivo, resignificar, digamos, lo que significa, cambiar el significado de la evaluación y verlo como la generación de información que nos permite alcanzar objetivos sociales muy importantes en una democracia, ¿no? Ese es un trabajo muy fuerte que hacemos con diferentes insumos comunicacionales. Tratamos de vincular la evaluación con diferentes temas para atraer más audiencias y levantar esta nueva idea de evaluación, audiencias interesadas en derechos humanos, en Big Data, audiencias interesadas en gobernanza, en fortalecimiento institucional y otras tantas audiencias en periodismo, por ejemplo, y otras tantas audiencias que nos permiten ir levantando la mano, ir levantando la bandera de la evaluación y que puedan encontrar en ella un aliado, una Y, fuente muy confiable. excelente, excelente, Emil. Y este concepto que manejas de la evaluación, que como bien comentas, y es, la verdad, es bien común que se confunda el tema o el concepto de la evaluación como punitiva, ¿no? Como le mencionas, de vamos a evaluar para castigar, vamos a evaluar para desaparecer, para correr, ¿no? Nosotros en el diplomado pues les establecemos que la evaluación es un proceso de mejora continua, es un proceso que se tiene que definir, que se tiene que implementar para valorar lo que se está haciendo bien y lo que se está haciendo mal, no con fines punitivos de castigo, de desaparición, de disminución de presupuesto, ¿no? Creo que eso que mencionas es súper importante y qué bueno que en la agenda del CLIR está conceptualizado de esa forma, ¿no? La verdad es que nos da mucho gusto. Exacto. Si me permites un comentario de eso. Sí, Uh -huh. nosotros cuando nos comunicamos qué es la evaluación hacia una audiencia, por ejemplo, de funcionarios públicos, tratamos de colocar a la evaluación como una oportunidad para que los programas estén mejor y todos podamos trabajar mejor y contribuir a solucionar problemas públicos. Eso es algo muy importante, ¿no? Cuando tratamos de dirigir el mensaje de evaluación a periodistas, les decimos, aquí está tu informante más confiable, ¿no? Por Exacto. ejemplo. Muy Sí, bien, muy sí. bien. Y bien, continuando un poco con las preguntas que traíamos y bueno, a colación de todo esto, fíjate que en nuestro diplomado hacemos mucho énfasis en que ya tenemos varios años haciendo esfuerzos para la evaluación de las políticas y programas públicos, pero también lo que deseamos es socializarla, ciudadanizarla incluso, ¿no? Desde tu experiencia, ¿cómo debemos comunicar o qué nos recomiendas para comunicar a todos los interesados de las evaluaciones? Que comentas estos actores que nos comentas, ¿qué métodos utilizar, qué medios, cómo les llegamos, Emil? ¿Qué nos puedes recomendar desde tu experiencia? Claro, Carlos, es otra excelente pregunta y agradezco muchísimo que tengan la sensibilidad de planteársela y buscar respuestas. Eh, Creo que, y en verdad me encanta el gesto que tienen de hacer esa pregunta porque me dice mucho, porque yo pienso que debemos cambiar la noción de evaluación. eh, debe dejar de ser solamente un instrumento de supervisión o incluso también no es solo un instrumento de aprendizaje para tomadores de decisión o implementadores. Y tenemos que reconocer cada vez más su carácter democrático en la arena pública. Por eso me gusta mucho el término que utiliza, ciudadanizarlo. Es justamente lo que tenemos que hacer con la evaluación, ciudadanizarla, ponerla a disposición del debate público de todos. Reconociendo en primer lugar, yo creo, Carlos, los propósitos que cumple. Sí. Reconociendo y entendiendo que la evaluación es una pieza fundamental en una sociedad democrática.
Ese es un marco de referencia que yo pienso que debemos tener siempre. Y para ser más concreto, Carlos, en tu pregunta, creo que el primer paso es pensar quiénes son las audiencias, cómo podrían utilizar la evaluación y empatizar con las audiencias. Pensar quiénes van a utilizar los hallazgos, probablemente no utilicen toda la evaluación, quiénes pueden utilizar los hallazgos, cómo los van a utilizar y a qué propósito de la evaluación contribuyen cuando lo hacen. En este sentido, hay ejercicios para empatizar con audiencias que son muy importantes. Podemos aprender aquí de herramientas que provienen digamos, del estudio de mercados. Hay herramientas que nos permiten hacer una combinación de trabajo cualitativo y trabajo cuantitativo para conocer mejor a nuestras audiencias y sobre todo narrarlas. Poder contar la historia de cada una de los actores que puede utilizar la evaluación, ¿no? En ClearLak hemos utilizado esta herramienta y lo que hemos hecho es un ejercicio de empatía que precisamente se nutre de, uno, de quienes sabemos que usan evaluaciones, dos, quienes pensamos que podrían utilizarlas, pero no las están utilizando o reconociendo aún. Y lo que hacemos, Carlos, es un ejercicio que se llama construir un personaje comunicacional. Entonces, para cada uno de estos actores que mencioné cuando respondí la pregunta 1, que son funcionarios públicos, evaluadores, tomadores de decisión, funcionarios de áreas técnicas, ONGs, donantes, académicos y periodistas, para cada uno de ellos tenemos una historia de cuáles son sus sueños y metas, cuáles son sus objetivos profesionales, cuáles son sus miedos laborales y qué desafíos enfrenta también en la vida y en lo laboral. Y esto lo hemos ido construyendo con base en nuestra experiencia, pero también con base en entrevistas que hemos ido haciendo a personas que representan a cada uno de los personajes y con datos que obtenemos de las analíticas de redes sociales y de nuestra página. Esto nos ha permitido construir mensajes clave que nos ayuden a navegar mejor las redes sociales, que, bueno, siempre hay un montón de información por ahí, y también generar insumos que sean importantes para ellos, que sean atractivos y difundirlos por canales que ellos utilicen. Por ejemplo, encontramos que a los evaluadores, nuestro personaje se llama Dora la evaluadora. Les voy a poner ese ejemplo, así lo llamamos en casa, Dora, okay. Dora la evaluadora. Dora es una persona con estudios de posgrado en ciencias sociales, tiene entre 30 y 45 años. Ella, por supuesto, está buscando permanentemente contratos, ¿no? Está buscando hacer una evaluación por aquí, un estudio por allá. Le gusta capacitarse y aprender nuevas técnicas y herramientas de evaluación. Dora es mamá y pues siempre tiene esta tensión de que es muy perfeccionista y quiere que todo quede bien en el trabajo, pero quiere estar en casa con su hija, su hijo y su esposo probablemente. Y Dora lo que más, algo que le pesa mucho es que su círculo social no entiende qué hace como evaluadora, ¿no? Dice, es que hago evaluación de políticas y la gente le responde, entonces tú ves todo lo que se roban. No soy auditora. Entonces ese es un problemón en la vida de Dora porque no se puede identificar bien en su entorno social. Sabemos que a Dora le importan muchísimo los temas de medio ambiente y de género, de igualdad de género, también la desigualdad y la pobreza, y sueña con participar en proyectos que marquen la diferencia. Esa es Dora. También sabemos que ella se informa en Facebook y en Twitter y que le gustan los podcasts. Entonces, en ClearLak hicimos un podcast que no sirve solo para Dora, sabemos que a otros personajes también les gustan, pero hicimos un podcast y constantemente estamos generando información sobre temas que le importan mucho a Dora, como desigualdad, como género, medio ambiente, etcétera, ¿no? Y lo fraseamos con mensajes clave, ¿no? Por ahí también
queremos lanzar una campaña sobre qué significa ser evaluador para que Dora lo pueda, por ejemplo, compartir en redes y la gente pueda a su alrededor pueda ir entendiendo a qué Entender. se dedica. Sí, ¿No? Entonces, un poco, ¿qué hace Dora, no? Ya con eso ¿qué podemos hace saber qué Dora? ¿Qué hace Dora. demonios? ¿Qué es un evaluador? No es como decir, Claro, oye, es que soy carpintero, ¿no? A todo el mundo le queda muy claro qué haces, pero cuando dices soy evaluador, es sí, diferente. exacto. Y está muy interesante estos medios o estas estrategias que utilizan para poder llegar a estos actores que están involucrados en la evaluación. Creo que sí tenemos ese reto, ¿no? De poder hacerles llegar de entrada el concepto de qué hace un evaluador, ¿no? Y más de un evaluador de programas y políticas públicas, ¿no? Como dices, el concepto ya cuando dices programas y políticas públicas, ay, como que ahí ya se pierde la Sí. conceptualización de la evaluación, pero creo que eso nos puede ayudar muchísimo. Y en ese sentido, fíjate que, bueno, entre los esfuerzos que tenemos en la unidad de evaluación del desempeño, y seguramente bien conoces el portal de transparencia presupuestaria, eh, tenemos nosotros todo un mecanismo ahí dentro del portal para dar a conocer toda la información que tiene que ver con los ingresos, los egresos, etcétera. Y por supuesto también de las evaluaciones. Eh, También tú sabes, y seguramente estás familiarizado con esto, que en el sistema de evaluación del desempeño se generan grandes cantidades de datos, ¿no? Grandes cantidades de información de los programas, de los evaluadores, de los resultados, de los hallazgos, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos incluso indicadores, ¿no? Del desempeño para la propia evaluación. Y te pregunto, en este sentido, incluso con esta estrategia que nos dices, ¿qué debemos hacer o qué sugieres para que toda esa información se dé a conocer y no se quede solo como un dato, ¿no? En este concepto de la diferencia entre un dato y ese dato que se convierte en información, ¿no? Y que eso también apoya la toma de decisiones. ¿Cómo le hacemos para que esa información que está de todas las evaluaciones que se han realizado, pues pueda llegar a los interesados evaluadores, pero también a los ciudadanos que puedan tener mayor información para que puedan tomar incluso decisiones desde su hogar, desde su oficina, desde su despacho, desde su consultoría, desde la academia, desde la investigación, etcétera, ¿no? Claro que sí, es una gran pregunta y nuevamente muchas gracias por plantearla. Pues en primer lugar, seguir generando los buenos y grandes bancos de datos y evidencia que han ido generando en el portal de datos abiertos, a partir de los cuales otros podemos aprender de experiencias. La verdad, eso es valiosísimo. Desde hace un tiempo ustedes tienen una campaña que es mucho más ciudadana en los mensajes que transmiten y en los visuales, ¿no? Utilizan unos emojis muy lindos, etcétera. Eso creo que llama mucho la atención a diferentes públicos, sin duda alguna. Creo que en ese sentido van en el camino indicado. Ahora pienso que muchas veces lo que falta en los bancos de evidencia y en los bancos de datos es en realidad decir para qué se pueden utilizar en casos muy concretos, ¿no? Por ejemplo, hacer una campaña y decir quiénes utilizan datos para generar qué trabajos importantes o qué información, ¿no? Por ejemplo, eso se puede vincular con los propósitos de la evaluación en una sociedad democrática. Datos abiertos significa más rendición de cuentas. Datos abiertos significa que hay más información para que se genere nuevo conocimiento. Datos abiertos significa que hay más oportunidades para aprender a tener mejores políticas públicas y aprender de otros. Creo que ese tipo de cosas, hacerlo más delimitar los públicos, las audiencias y ir dirigiéndoles mensajes más confeccionados a sus intereses y necesidades Claro. y presentarles cómo los datos abiertos en realidad son un gran aliado para su trabajo. Esa sería Sí, mi impresión, sí, sí, pero creo que sí. va en buen camino. Sí, nuestros esfuerzos se han orientado mucho en esto que comentas, ¿no? Un poco diagnosticar nuestros actores que estén interesados en los datos abiertos de la evaluación o en toda la información que se genera, pero ese concepto de utilidad concreta que comentas también me parece muy correcto y muy aplicable, ¿no? Para que nosotros podamos identificar de esos actores, de ese diagnóstico, cuál es la información que ellos requieren. Claro, y si me Bien, permites, nada más ahí.
los que están interesados, y yo diría, y los que están interesados, pero no lo saben aún, porque nadie les ha explicado todo lo que se puede hacer con los datos abiertos en CLEAR. Me gusta mucho en el equipo de comunicación decirles, nosotros preparamos insumos para quienes aman la evaluación y para quienes aman la evaluación, pero todavía no lo saben. Sí. Sí. Esos como prospectos de evaluadores, ¿no? Digamos. Usuarios potenciales que no lo han utilizado. Potenciales, sí. Fíjate que nosotros en la dinámica misma del diplomado, igual y en estos ejercicios de socialización o de ciudadanización de la evaluación, pues los llevamos a los participantes al portal de transparencia, a que descarguen las evaluaciones, a que las revisen, nos hagan una síntesis o una infografía, ¿no? Incluso lo que buscamos es con eso promover mucho esta cultura de evaluación y bueno, pues estamos como en ese mismo camino, ¿no? Y sin duda han hecho un gran trabajo que ha visibilizado mucho la evaluación con diferentes públicos, sí, sin duda. Así es. Y sí, digamos que nuestros perfiles igual van en este sentido, ¿no? Los que comentas, ¿no? Los investigadores, por supuesto, servidores públicos, a todos los niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, tenemos muchos estudiantes, muchos académicos también, claro. ¿No? Incluso nuestro diplomado es parte de las materias o los temas que ven dentro de sus licenciaturas o dentro de sus carreras. La verdad es que estamos también muy, muy contentos con eso. Buenísimo. Bien, un poquito y ya ir un poco cerrando, ¿qué le puedes decir a nuestros participantes, ¿no? Ya sabes, los servidores públicos, los representantes de las organizaciones de la sociedad civil, los académicos, estudiantes, ciudadanos, periodistas, donadores, ¿no? Ahorita que son más estos conceptos. ¿Qué les puedes decir con relación a los retos y compromisos para fomentar la cultura de la evaluación en nuestro país? Nosotros reconocemos que ellos, al estar incluso en el diplomado, están asumiendo un compromiso y están esforzándose y reforzando. Entonces, ¿qué les puedes decir a ellos para que nos ayuden y para que también sepan que ellos tienen un reto y un compromiso en este sentido, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar? Claro, Carlos, gracias por la pregunta. Mi mensaje es muy claro. Quien participa en una evaluación asume un compromiso ciudadano con la democracia. Esto abarca desde a quien le toca colgar archivos en una carpeta compartida para que la puedan ver quien coordina la evaluación y quien la realiza, quienes toman decisiones, quienes coordinan las evaluaciones y llaman a tener una junta, quienes generan evidencia, quienes la van a utilizar, quienes van a hacer la evaluación, quienes diseñan metodologías. Todos ellos, cuando conjuntan sus esfuerzos, están contribuyendo a fortalecer nuestra democracia. También me gusta mucho pensar que en las democracias somos libres de tener, entre muchas otras cosas, somos libres de tener memoria. Ese es un aspecto muy importante de la democracia. Podemos tener memoria de las cosas de nuestra vida social en el pasado que no nos han gustado y buscar que no se repitan, por ejemplo, en una intuición muy inicial. Y a veces pienso que la evaluación y la generación de evidencia es una forma de memoria, ¿no? Y me encanta una frase de Milán Kundera que tiene en el libro de La risa y el olvido que dice lo siguiente: la lucha del hombre contra el poder es la lucha de la memoria contra el olvido. ¿Y qué es la evaluación sino memoria para la rendición de cuentas, memoria para fortalecer políticas, memoria para nutrir el debate público, memoria para la rendición de cuentas, memoria para tener mejores instituciones y memoria para nuestra democracia? Exacto. Me encanta cómo cierras con esa frase, con este pensamiento y cómo lo ligas a estos conceptos más técnicos, más metodológicos que damos en el diplomado, pero que hablamos de evidencia, hablamos de memoria, hablamos de toda esta gente que trabaja en los procesos de evaluación de los programas y que en realidad sepan que tiene todo un sentido y que en realidad también es importante para la política pública, para los programas públicos, que esté la gente involucrada en eso y que esté interesada. Nosotros sabemos, y también un poco cerrando, sabemos que el valor de la información radica en su uso. No es nada más tenerlo en un espacio y ahí listo, ¿no? Sino que hay que utilizarlo para que sea valioso. De verdad, muchas gracias, Emil. Pues con esto cerramos la entrevista, Emil. Te agradecemos muchísimo
tu tiempo, tu participación. Nos abres un panorama también muy grande con relación a la comunicación de las evaluaciones. Sabemos que hay mucha información, sabemos que hay mucha gente trabajando desde sus trincheras, tanto en las dependencias públicas como en las organizaciones de la sociedad civil, como incluso nos comentas los mismos periodistas, la gente que dona recursos. Entonces todos ellos están involucrados en este proceso y la verdad es que abres como que todo este panorama para que nuestros participantes sepan que la importancia que tiene la evaluación de las políticas y programas públicos tiene impacto en nuestro país y tiene impacto en diversos sectores. Muchísimas gracias, Emil. Gracias a ¿Algo más que ustedes. quieras comentar? No, nada más, gracias a ustedes por el espacio, por este gran esfuerzo que hacen desde la web para tener un diplomado con un alcance tan amplio como el que tienen. Como alguien que también está involucrado en capacitaciones, muchas felicidades y también sé que hacen un trabajo fabuloso en comunicación, también me parece excelente. Y pues bueno, no, reiterar el mensaje, ¿no? Quienes participamos en evaluación contribuimos a fortalecer nuestra democracia. Bueno, pues yo nada más para despedirnos y agradecerte mucho, Emil, que te hayas tomado este tiempo para compartir con nuestros participantes en esta tercera edición. Creo que fue muy enriquecedor este último aspecto que tal vez a veces se deja de lado cuando se habla de evaluación, que es precisamente la comunicación de los resultados. Y nada más para concretar, me gustaría hacerte una súper breve pregunta que me surgió después de haberte escuchado. En este contexto en el que cada vez queremos llegar a más el ciudadano de a pie, a esas personas que tienen ciertas necesidades o que están liderando luchas sociales por cualquier condición que ellos tengan o que estén defendiendo, ¿cómo crees que debería la evaluación evolucionar en ese aspecto? Porque mencionaste esta parte de la evaluación consume datos, la evaluación se nutre de información y me gustaría saber hacia dónde ves la evaluación como resultado de ese consumo de datos y nutrición de información eh, en un futuro. Es decir, ahora tenemos como resultado evaluaciones que son documentos que nos entregan resultados, sí, que nos entregan observaciones, recomendaciones, pero ¿cómo la ves ante esta nueva sociedad también? Entre cada vez están más dispuestos a consumir información más rápida, más pronta, que no tengan que leer un documento de 100 páginas. ¿Cómo ves ese futuro de la comunicación de la evaluación y de la evaluación en sí misma? Yo veo una evaluación que es muy influyente, pero también a veces más discreta. Veo más notas periodísticas en ese futuro que retoman hallazgos de evaluaciones para criticar una decisión de gobierno, un programa, o decir que va en buen camino. Por ejemplo, veo también organizaciones sociales que tienen ciertas banderas retomando hallazgos de evaluaciones de otros lugares y tratando de empujar en la arena pública que haya programas con buenos resultados similares en sus propias comunidades. Veo la evaluación transformada en infografías. Por ejemplo, veo la evaluación como algo que se discute en los programas de análisis en la arena pública. Veo la evaluación como insumos que se utilizan en campañas para discutir propuestas concretas, ¿no? La veo con una presencia más abarcante, pero quizá a veces, y esto es un proceso natural de cómo los sistemas asimilan diferentes funciones, quizá más diluida, ¿no? Pero la veo siendo mucho más influyente si actores como la web, como Clear, como Coneval, como muchos otros seguimos generando evidencia y seguimos encargándonos de que la evidencia y el uso de evidencia sea cada vez un proceso más natural en nuestra gobernanza, ¿no? Por ejemplo, en otros países como Francia, pues, no, o sea, no hay una web, no hay un Coneval, y sin embargo se hacen muchas evaluaciones y se usan de diferente manera, ¿no? Entonces, un poco así lo veo. Espero haber respondido con eso, Lore. Claro que sí. Te agradezco nuevamente muchísimo tu participación en nuestra tercera edición, Emil. Espero que podamos seguir colaborando y pues seguir involucrando más a la ciudadanía en mecanismos de participación entre ustedes que generan conocimiento, organizaciones de la sociedad civil y nosotros como gobierno. Muchísimas gracias y muchas gracias a nuestros participantes y esperamos que tengan una conclusión exitosa del diplomado. Hasta luego. Gracias, Hasta Emil. Hasta luego. luego. Gracias.